Hola, un saludo a todos. Vamos a partir de este programa de aclarar algunos temas jurídicos. Para eso tenemos a nuestra dirigente del Regional Metropolitano, Paola Osandón, que es encargada del Departamento de Educación y también de Bienestar. Y por otra parte tenemos al abogado Juan Francisco Bahamondes, que él es abogado del Regional Metropolitano y que nos va a responder algunas consultas respecto de la confianza legítima. Y vamos a partir por Paola. Sí, quisiera saber qué es lo que es la confianza legítima. Mira, en sencillo y ha sido definido siempre en un primer momento por la Contraloría, que empezó especialmente a entrar en esta materia y después ya los tribunales de justicia. La confianza legítima es una expectativa que se va generando en un profesional, en un trabajador, un empleado público vinculado con el Estado a contrata, de que sus contratos, en razón de que ya se le han dado un número de ellos, van a ser mantenidos, se le van a mantener en el transcurso del tiempo. En el fondo, la confianza legítima es una apreciación subjetiva del trabajador, pero que la viene a reconocer primero la Contraloría, como decía, y después tribunales, de que él va a seguir vinculado con la administración a contrata en razón de que el Estado le ha renovado por un determinado periodo de tiempo ese contrato. Tiene requisitos, ¿cierto? Periodo de tiempo, te escuché. ¿Cuál sería ese periodo de tiempo? Respecto del transcurso del tiempo, la Contraloría General de la República entendía de que con 2 años de renovación de contrata, yo ya podía entender legítimamente tener la seguridad de que iba a tener un cuarto contrato, un quinto contrato y que iba a mantener mi vinculación con el Estado. La Corte Suprema, hace unas 3 semanas a la fecha, para hablar en términos más sencillos, dijo que ese transcurso de tiempo se lograba, o esa seguridad era reconocida por la legislación o por la normativa en general, por la jurisprudencia en este caso, cuando ya no fueran solamente 2 años, sino que 5 años. Hay un sinnúmero de razones que se desprenden de esta sentencia y además cambia cierta forma como esta vinculación tiene que ser terminada. Importante también ilustrar a las profesoras y profesores respecto de la duda que siempre surge si esto efectivamente es como una titularidad de facto, es decir, yo por el hecho de en el fondo haber transcurrido un cierto lapso de tiempo, como tú lo señalabas, que inicialmente la Contraloría establece que son 2 o más, también ellos pensaban que sin lugar a dudas ellos iban a tener una permanencia. Sí. ¿Eso es así o no es tan así? Para efectos de la Contraloría, ahora en este momento, para explicarlo bien, tenemos 2 criterios que están vigentes. Uno que fue permanentemente, que traía permanentemente la Contraloría, que hablaba de los 2 años, y ahora el que viene a superponerse, que es de la Corte Suprema. El punto es que siempre cuando esto ha sucedido en temas migratorios especialmente, ha sucedido incluso en términos de fuero, cuando no estaba alguna normativa para funcionarios públicos y sin el Código del Trabajo, siempre la Contraloría termina alineándose en el transcurso del tiempo a lo que dice la Corte Suprema. Porque hoy la misma Corte Suprema y los tribunales de justicia son los que señalan, en otro ejemplo, los tribunales laborales con la Inspección del Trabajo, los tribunales son los que dicen que ellos son los titulares de la correcta interpretación de la norma. Respecto de la titularidad de facto, entonces, con la legítima defensa que había venido reconociendo la Contraloría General de la República, no existía tal cosa. Era un error. Lo único que pedía la Contraloría era que después de esos 2 años, la no renovación del contrato debía ser debidamente justificada por un motivo especial. Y que no solamente la terminación de ese año era motivo suficiente para desvincular. Los contratos son siempre por año. Por lo tanto, si una persona estaba contratada por un año, al terminar ese año, por el solo Ministerio de la Ley, el contrato estaba terminado. La Contraloría, ¿qué dijo? Esa confianza legítima de la Contraloría indicaba de que, transcurridos esos 2 años, la persona tenía que ser desvinculada con un motivo, con un fundamento específico. La Corte Suprema, ¿qué es lo que ha indicado ahora? Que sí se produce algo como que sería la titularidad de facto. Me arriesgo a decirlo en esos términos, probablemente porque podría llevar a otras discusiones, pero en general sí lo genera. ¿Por qué? Porque ahora, cumpliéndose esos 5 años, lo que ha dicho la Corte Suprema es que para desvincular a una persona ya no es necesario lo que decía la Contraloría respecto de dar un motivo suficiente después de los 2 años. Ahora no, la Contraloría dice de que después de 5 años, para desvincular a un funcionario a contrata, tiene que ser desvinculado por la misma forma como se hace con los funcionarios de planta. ¿Y cuál es esta forma? A través de un procedimiento disciplinario que termine con la destitución o por la vía calificatoria cuando se
separa del servicio público a un funcionario por malas calificaciones o por mal desempeño. Es por eso que antiguamente cuando se hablaba de la titularidad de facto era incorrecto, pero ahora se parece más a una titularidad de facto por lo que ha dicho la Corte Suprema. Y aun cuando las sentencias de la Corte Suprema no dejan sin efecto los dictámenes de la Contraloría, siempre la Contraloría, en razón de lo que hemos hablado de la correcta interpretación de la ley, de la recta interpretación de la ley que la tienen los tribunales, en el fondo para el caso a caso, la Contraloría termina alineándose con lo que vienen señalando los tribunales de justicia. Entonces vendría efectivamente a producirse, ahora sin temor, en señalarlo, esa titularidad de facto. Tengo una En consulta. palabras simples, entonces, claro, porque probablemente los profesores se puedan enredar un poco con esta definición y estos conceptos que a lo mejor les parezcan un poco extraños. Entonces, la única forma de que el profesor pueda salir entonces, teniendo 5 años, aunque fundamenten la carta de despido, sería con un sumario, porque nosotros no tenemos esta calificación como tienen los otros funcionarios públicos, y efectivamente, ¿qué más sería? Nada más, pues, los funcionarios Efectivamente. públicos. La confianza legítima hay que entender lo que la Contraloría lo ha dicho para los funcionarios públicos en general. Lo mismo, la Corte Suprema, aun cuando la Corte Suprema no tiene el efecto general que sí tienen los dictámenes de la Contraloría, sin perjuicio de lo cual la Corte Suprema desde hace un tiempo a la fecha sí tiene ciertas decisiones finales, sentencias, el caso de la ESAPRE es el mejor ejemplo, donde sus decisiones han tenido un efecto general. Es discutible aquello, pero en el fondo para ser desvinculado un profesional docente con 5 años ya de vinculaciones sucesivas, tiene que ser a través de un sumario administrativo, ya que, tal como se indica, no le corresponde la calificación anual que tienen los otros funcionarios públicos. Eso sí dejar claro, porque muchas veces los profesores nos confundimos con este tema. Esto es solamente para los funcionarios públicos, estamos hablando de DAEM, corporaciones, servicios locales, ¿cierto? Sí, las corporaciones tienen la particularidad de que hay ciertas, aun cuando tiene ciertas lógicas públicas, son funcionarios de una corporación privada, una corporación privada. Bueno, en conclusión, primero, se aplica para aquellos funcionarios públicos, quienes se entienden funcionarios públicos, ¿cierto? Los DAE, DEM y también los servicios locales de educación. Esto no aplica para los particulares subvencionados o para los particulares pagados, eso para dejarlo claro. Lo otro, que siempre nosotros recomendamos que a los 2 años puedan igualmente ir a la Contraloría, presentar efectivamente un requerimiento para acogerse a esta confianza legítima, que también tiene un plazo muy específico. ¿Cuánto es el plazo, Juan Francisco? Respecto de los plazos para efectuar estas alegaciones en la Contraloría, se realizan desde la notificación. Eso es lo que espera la Contraloría. ¿Qué es lo que es eso? 10 días hábiles que se cuentan desde el día siguiente a cuando se firma la notificación, y no desde el momento en que se materializa la desvinculación, que regularmente, en razón de la naturaleza del trabajo de los profesores, puede ser hasta 2 meses después. Algunos lo podrían estar notificando en enero, pero la materialización de la desvinculación se produce en marzo. La Contraloría, por sus intenciones generales de fiscalizar las labores públicas, es probable que le dé curso también, pero va a ser estaría en estricto rigor a destiempo. Y para llevarlo derechamente ante los tribunales de justicia, son los plazos de los recursos, del recurso de protección, que son 30 días desde la notificación. 30 días, esta vez corridos, desde la notificación. Ahora me salió una duda de todo esto que estamos hablando que me entró ahora. Nosotros estamos diciendo, efectivamente, sí, son 5 años, ya no era antes, son 5, ¿cierto? Son 5 años y además el cambio en la justificación de esa desvinculación. Pero también la Katy dice ahora al final, igual tienen que hacerlo que tengan 2 años, entonces como que nos estamos contradiciendo. O sea, ¿saben qué? Usted lleva 2 años, pero ¿sabe qué? Está frito porque en el fondo son 5 años. Entonces tenemos que ser claros. Claro, no, pero no sé importante, si me entiendo la idea. Ya, importante hacer la precisión. Primero, la Corte Suprema establece que efectivamente son 5 años para acogerse a esta confianza legítima. Pero aún la Contraloría General de la República en sus dictámenes establece que uno puede acogerse a los 2 años. Esto no implica
que en este caso el empleador pueda recurrir, ¿cierto?, ante, qué sé yo, la corte para efectivamente tener otro pronunciamiento, pero creo que efectivamente nosotros tenemos que arriesgarnos y hacer las presentaciones ante la Contraloría. Total, en definitiva no se pierde mucho, pero también es importante la naturaleza jurídica, como tú decías, de este pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de los 5 años, porque ahí sí que sería una pseudo titularidad. Por tanto, también es importante hacer hincapié en ese hecho, ¿ya? Y cuando hablamos de pseudo titularidad, yo entiendo que en el fondo ya llevo 5 años. Obviamente nosotros los profes que somos del sistema público, para poder pasar a planta o el concurso o por las leyes de titularidad que hemos obtenido, ¿cierto? En este caso, llevo 5 años, podría pasar a esta pseudo titularidad. Lo digo de otra forma, Ya. yo sigo, si estoy en esa condición en que alego la confianza legítima que me protege, yo no tengo ninguna titularidad. Por eso hablamos de la pseudo. Yo sigo siendo un profesor a contrato. La única asimilación que tiene es que para que me desvinculen, me tienen que desvincular igual como se hace con un profesor titular, con un profesor que pertenece a las plantas. por eso es pseudo, porque Por no eso es tiene, pseudo, qué pero sé yo, solamente la similitud entonces va a estar relacionada con me desvinculo. ¿Ya? Yo sigo siendo a contrata, mi compañero de trabajo es titular, pero para que a cualquiera de los dos los desvinculen, ahí ya deja de tener importancia que yo esté a contrata, porque a mí tiene que desvinculárseme de la forma como se hace con un titular. Sumario administrativo o por malas calificaciones que, como conversamos delante, no aplica para los docentes. Perfecto. Ya ahí sí me quedo. Importante hacer la síntesis y, en definitiva, quienes se encuentran en una situación como la que comentábamos, ¿qué debe hacer? Lo bueno de esto es que a los profesores les genera una nueva posibilidad. Yo había indicado delante que la Contraloría tiende a alinearse con la Corte para efecto de que no existan dos decisiones paralelas o dos conceptos distintos de confianza legítima, pero en un primer momento, mientras esto no se va produciendo, que va a suceder en el transcurso del tiempo, mientras esto se va produciendo, la sugerencia sería: el profesor que se encuentra en la situación de ser desvinculado con más de 2 años, obviamente no tiene las herramientas suficientes para llevar esto a la Corte, pero entonces que lo haga a través de la Contraloría General de la República. Que lo presente en la Contraloría General de la República y que dé esa pelea. Si tiene más de 5 años, sin duda, directamente a la Corte de Apelaciones respectiva por la vía de un recurso de protección. ¿Ya? Y en cualquiera de los dos casos, aquel que tiene 2 años, entonces, Contraloría General de la República, y el que tiene ya 5 años, directamente en el Tribunal de Justicia. Importante también señalar que desde aquí, desde el Departamento Jurídico del Regional Metropolitano, vamos a prestar toda la asesoría, el acompañamiento y también la representación que sea necesario, pero para los profesores colegiados. Para cerrar y terminando este conversatorio jurídico, los invitamos a comentar, a suscribirse a todas nuestras páginas, redes sociales, y los invitamos para un próximo conversatorio de este tipo. Invitamos a hacer donaciones. Dale con la